Muy buenos días, mi nombre es Irley Natalia Molina Peñuela, me encuentro estudiando Administración de Empresas en la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Bueno, voy a dar solución a las preguntas solicitadas por nuestra querida tutora. Bueno, ¿cuáles son las funciones del rol que elegí? El rol que elegí fue como tesorera. Bueno, la persona de tesorera es quien se encarga también de supervisar, de vigilar y de controlar qué es lo que pasa en la empresa con el ámbito financiero. También se encarga de realizar negociaciones muy importantes para tener buenos ingresos y que así la empresa sea muy exitosa. Bueno, ¿qué es la contabilidad? La contabilidad como tal es, es todo el registro que lleva la empresa. Es un registro donde se especifica cuáles son los activos, los pasivos, el patrimonio y los ingresos y los gastos de una empresa como tal. ¿Para qué sirve? Para llevar una buena contabilidad en nuestra empresa, para saber qué es lo que lo que la empresa tiene como tal, qué es lo que debe la empresa, es el patrimonio de la empresa y cuáles son los ingresos y los gastos que tiene una empresa para así llevar una buena contabilidad y para poder como tal también llevar un buen registro de contabilidad para poder tener buenas aspiraciones hacia el futuro y, y como tal eso sería para lo que sirve la contabilidad, para llevar bien y especificar bien y saber qué es lo que pasa en la empresa. ¿Quiénes están obligados a llevar la contabilidad? Todas las empresas deben de llevar su contabilidad porque deben de saber, como les comentaba, que deben de saber cuáles son los activos, los pasivos, los patrimonios, cuáles son los ingresos y los gastos de una empresa. Deben de saber totalmente qué es lo que tiene la empresa y tienen que saber porque como tal eso deben de llevar mucho control porque la DIAN revisa qué es lo que está haciendo la empresa y por eso debe de especificar bien la contabilidad, qué es lo que hace la empresa y todo lo que deben y todo lo que tiene la empresa como tal. Eh, ¿Cuáles son las ventajas que tiene una persona que tiene conocimientos contables? Demasiados porque si llega a una empresa y tiene conocimientos contables, es muy importante porque le puede ayudar en el ámbito de la parte financiera o de la parte contable de la empresa, tanto como laboral y personal. Es muy importante tener conocimientos básicos de la contabilidad. ¿Por qué? Porque yo debo también de saber en el ámbito personal, yo debo saber qué es lo que yo tengo, en qué es los activos que yo tengo, cuáles son las deudas que yo tengo, cuál es el patrimonio que yo tengo y cuáles son los ingresos y los gastos que yo debo, un ejemplo, mensualmente. Es muy bueno saber eso y esos son conocimientos muy básicos de contabilidad y es muy bueno tenerlos apropiados en nuestra vida laboral y personal. Bueno, también me solicita que cuáles son, qué es el activo como tal. Bueno, les cuento que el activo es todo lo que tiene la empresa, es todo lo que tiene los bienes y todos los bienes que posee la empresa. Las cuentas principales que tiene el activo son, por ejemplo, la caja, los bancos, los clientes, los deudores, las materias primas. Esas son como algunas de las cuentas principales de la cuenta del activo. ¿Qué es el pasivo? El pasivo es todo lo que debe la empresa. ¿Cuáles son las cuentas principales? Los proveedores, los acreedores, los impuestos a pagar, los intereses a pagar, préstamos a pagar, es todo lo que debe de pagar la empresa como tal. ¿Qué es el patrimonio? El patrimonio es los bienes y los componentes materiales que tiene, los componentes materiales e inmateriales que tiene la empresa. ¿Listo? Como tal, las
cuentas principales del patrimonio son, por ejemplo, el capital social, el superávit de capital, las reservas, la revalorización de patrimonio, los resultados del ejercicio. Esas son algunas cuentas de la cuenta de patrimonio. Son los ingresos. Los ingresos es todo lo que llega a la empresa. Por un ejemplo, por hacer una gran negociación, obtuvieron grandes ingresos, entonces eso es muy bueno para la empresa. ¿Cuáles son las cuentas principales de la cuenta de ingresos? Es, por ejemplo, la venta, la variación de existencia, los trabajos realizados por la empresa, las subvenciones y donaciones y legados y otros ingresos. Esos son ingresos que posee, como les comentaba, por ejemplo, por realizar unas ventas, esos son ingresos para la empresa, los trabajos realizados por la empresa, todos son ingresos de la empresa. ¿Qué son los gastos? Los gastos son todos los gastos que tiene la empresa, es decir, las compras que tiene que hacer. Un ejemplo, tiene que hacer compras de materia prima, tiene que pagar, ejemplo, a los trabajadores, tiene que pagar también los gastos de personal, en fin. Los tributos, los servicios exteriores, bueno, los principales como tal, de la cuenta de gastos, es como les comentaba, son los tributos, los gastos de personal, los servicios exteriores, las compras. Esos son los principales. Esos como tal son los principales, y estas fueron las preguntas que fueron solicitadas por la querida tutora. Muchísimas gracias.